El Pleno de la Comisión Permanente avaló el pasado 7 de enero acuerdo para reunión de trabajo de la tercera comisión con el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela Rodríguez, y con el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Miguel Mesmajer Linartas. Esto para abordar los temas sobre variables económicas en el país, la volatilidad del peso y la caída del precio del petróleo. Veamos cómo se desarrolló este encuentro aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La caída generalizada del precio del petróleo y el crecimiento de la economía nacional presentan un escenario complejo. Esto explicó la senadora Blanca Alcalá, quien destacó la necesidad de escuchar a los subsecretarios de Hacienda. Quiero refrendarles el interés de todos los grupos parlamentarios por conocer las estrategias que adoptará la autoridad sobre muchos de estos temas, que inciden de manera directa en los recursos, por una parte de los ingresos del país, pero sobre todo en el bienestar de las familias de México. El subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela Rodríguez, explicó que la caída en los precios del petróleo es resultado de una sobreoferta y de que los países de la OPEP decidieron no recortar la producción del mismo. En su participación inicial señaló que la reforma hacendaria y la energética darán a la economía mexicana flexibilidad en un entorno de volatilidad. Que esas reformas estructurales que se han hecho han dado esta flexibilidad necesaria ante un entorno de mayor volatilidad a nivel internacional. La reforma energética, que es la que en este contexto de volatilidad, en este contexto de menor producción, es la que nos da las herramientas como país para retomar una trayectoria creciente de producción de petróleo en los años por venir. Debido a la baja que ha registrado el precio del petróleo, los $79 aprobados en el Congreso por el precio de barril se encuentran completamente cubiertos con dos medidas que ha adoptado el Ejecutivo Federal. Una, con una cobertura financiera para cubrir el $76.4 por barril, y una cobertura a través de una subcuenta en el Fondo de Estabilización de los Precios Petroleros. El subsecretario de Hacienda, además, aseveró que se mantendrá la perspectiva de crecimiento entre 3.2 y 4.2% de crecimiento para 2015. Se mantendrá la trayectoria decreciente del déficit anunciada en los criterios generales de política económica, y donde, si bien los precios del petróleo están cubiertos, si hubiese alguna otra fuente que redujese los ingresos públicos, de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se tendrían que ajustar los gastos para mantener la trayectoria decreciente de déficit. En su exposición, el subsecretario de Ingresos, Miguel Mesmajer Linartas, indicó que el Ejecutivo Federal no espera obtener menos recursos económicos por ingresos petroleros del gobierno federal con respecto a lo que ya fue aprobado por el Congreso de la Unión. Y esperamos un crecimiento elevado de 7.5% en los ingresos tributarios, que nos permitió más que compensar esa disminución en los ingresos petroleros previstos para el próximo año, y es lo que nos está dando sustento para este crecimiento que se aprobó. El funcionario rechazó que se busque mayor endeudamiento o incremento de impuestos en caso de registrarse algún choque negativo sobre las finanzas públicas por la caída en los precios del petróleo. En el caso de cualquier disminución en un rubro particular de ingresos, eso en una primera instancia se puede compensar con excedentes de ingresos que hubiese en otros rubros. Se pueden compensar con los ingresos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y si no fuese suficiente, podría llegar a utilizarse recursos de la reserva del Fondo Mexicano del Petróleo. En la ronda de posicionamientos, la diputada Lilia Aguilar Gil cuestionó sobre el alza en la tasa de los Estados Unidos y la manera en que afectará a México en aspectos como la infraestructura, y además se refirió a las declaraciones en donde se asegura que México comprará petróleo crudo a los Estados Unidos. Cuando originalmente nosotros éramos evidentemente no solamente un productor, sino un vendedor por excelencia para los Estados Unidos. Entendemos las explicaciones que han dado los subsecretarios, entendemos que han venido a decir aquí que más allá de las previsiones sobre el precio del petróleo, el precio de los $79 por barril está asegurado, pero que no está asegurada la producción, pero nos parece una medida que estratégicamente no resulta muy lógica.
El Partido Verde Ecologista de México reconoció los riesgos de la volatilidad. Sin embargo, reiteró que gracias a las reformas estructurales avaladas por el Congreso de la Unión y el desempeño de la economía de los Estados Unidos, permitirá que a partir de 2015 se pueda enfrentar condiciones diferentes respecto a servicios como las gasolinas o las telecomunicaciones. Yo creo que vamos por un buen camino. Sin duda hay un escenario de volatilidad, pero México está preparado para enfrentar ese escenario. Yo reconozco y creo que no hay que perder de vista que si bien es cierto que puede darse un escenario de volatilidad en cuanto a los tipos de cambio, como lo señalaba el subsecretario Portela, también no podemos pasar por alto que la economía de los Estados Unidos se enfrenta o tiene una perspectiva muy favorable de crecimiento que se traducirá también en un buen panorama para la economía mexicana. El PRD, por su parte, recordó que cada dólar que baje el precio del petróleo representa importantes disminuciones en el presupuesto de ingresos para este año. Cuestionó sobre el hecho de que la Secretaría de Hacienda solicita a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad reducir sus presupuestos de inversión para este año. La Secretaría de Hacienda solicitó a Pemex reducir en 60,000 millones de pesos su presupuesto de inversión para 2015 y a la CFE reducir entre 20 y 25 mil millones de pesos su presupuesto de inversión para el 2015, dicho por el economista. Yo pediría que se precisara porque eso es ilegal. Por Acción Nacional, el diputado Carlos Alberto García exhortó a los funcionarios para que expliquen las acciones y medidas concretas y reales a ejecutar, así como los plazos para responder a la reducción de los precios del petróleo y el aumento en el precio del dólar. Pero no nos queda muy clara, porque dejan entreabierta la posibilidad de disminuir el gasto derivado de la caída de la plataforma y del precio del petróleo, por lo cual les rogaría que nos dé una respuesta respecto al eventual ajuste en el gasto público, porque se va a dar. El diputado del PRI, Willy Ochoa, afirmó que subsisten riesgos muy significativos que podrían impactar a la economía nacional en un mediano plazo, pero confió en que la Secretaría de Hacienda contribuya a mantener la estabilidad económica nacional. Basta imaginar el escenario de caos y desconcierto que estaríamos enfrentando ahora mismo si el Congreso de la Unión no hubiera aprobado la reforma hacendaria y energética que entraron en vigor en el 2014. Las medidas contenidas en las reformas fortalecen el crecimiento de los ingresos tributarios. En la primera ronda de preguntas y respuestas, la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, cuestionó la decisión del gobierno federal de comprar barriles de petróleo a Estados Unidos. ¿Por qué México, que normalmente era vendedor de petróleo crudo a los Estados Unidos, ahora ha anunciado su voluntad de comprar petróleo a este país? Y sé que probablemente usted me va a decir que las principales razones son la sobreoferta dada por el aumento de la producción a los Estados Unidos, usted mismo ya lo ha dicho. Se ha vuelto necesario analizar la posibilidad de que se complemente el crudo producido aquí con crudo comprado en algunas otras fuentes para que se puedan utilizar las instalaciones de refinación dadas las condiciones técnicas iniciales para las cuales fueron diseñadas. Durante 2015, dada la cobertura de precios del petróleo, el precio del petróleo no afecta esta variable de $79 por barril que tenemos en el presupuesto de egresos de la Federación, derivado de las coberturas. Y entonces, aparentemente, el tipo de crudo que estamos extrayendo en México no es el adecuado para nuestras refinerías. Y yo me pregunto, ¿que eso no se dieron cuenta en la reforma energética? Y me sigo preguntando. Entonces, quiere decir que no tenemos seguridad, que lo que vamos a seguir explotando en este país va a ser adecuado para las refinerías. En la pregunta del Partido Verde, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez se refirió a la conducción de la política económica en materia de endeudamiento público. Me preocupa que un incremento en las tasas también venga acompañado de una volatilidad en el acceso a los mercados financieros globales de los que México obtiene financiamiento. Entonces, señor subsecretario, me permito pedirle si podría profundizar en la estrategia para el manejo de la deuda pública del gobierno mexicano ante el entorno internacional de volatilidad financiera. El 82.3% de la deuda total que tenemos está contratada a más de un año
y está contratada a tasa fija. Entonces, esa es una primera variable importante. Segundo, hay que ir buscando las mejores condiciones de financiamiento para que cada vez se pague menos por la deuda. Bueno, pues no hay duda de que México es bien visto en los mercados internacionales y que la perspectiva para nuestro país, aún en un entorno de volatilidad, sobre todo de las tasas, pues no es del todo desfavorable, sobre todo, de hecho yo diría que es favorable frente a lo que se observa para otros países. El diputado Trinidad Secundino Morales del PRD externó su preocupación por la repercusión que tendría para estados y municipios la disminución de los ingresos públicos. En respuesta, el subsecretario de Ingresos aseveró que los estados contarán con 38,000 millones de pesos provenientes del Fondo de Estabilización. ¿Cómo va a impactar la caída de los precios del petróleo en las entidades federativas, la devaluación del peso en los municipios y en los sectores productivos? Eso es la alta responsabilidad que tenemos de esclarecer, no solo ante esta reunión de trabajo, sino ante todo el pueblo mexicano, precisamente estas cuestiones. Antes de la reforma, realmente las entidades federativas recibían solamente ingresos en su fondo de estabilización en caso en que hubiesen excedentes de ingresos, como excedentes de ingresos petroleros. Cuando menos van a contar con recursos por alrededor de 38,000 millones de pesos, los 33 de cierre de 2014 más los 5,000 millones de pesos, para poder hacer frente a cualquier faltante. ¿Qué estrategias instrumentará la Secretaría a efectos de amortiguar el impacto inflacionario que se deriva de la depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar? El Partido de Acción Nacional cuestionó el impacto de la disminución de la producción petrolera luego de que ya se tienen las estimaciones de los ingresos públicos para 2015. Los futuros para el 2015, 16, 17, pues se estima que los precios del barril vayan a andar entre 50 y 60 dólares. Entonces ahora sí ya no hay excusas, ya sabemos cómo vienen las cosas, qué tanto nos va a impactar, porque como ustedes saben, pues el presupuesto de egresos representa prácticamente una cuarta parte del Producto Interno Bruto del gasto público nacional, y bueno, una cuarta parte de eso pues viene siendo los ingresos petroleros. Hay mecanismos, porque exportamos e importamos, exportamos crudo e importamos productos derivados, hay mecanismos que se autocompensan, son mecanismos, les podríamos llamar correctamente, de autoaseguramiento. Porque Acción Nacional no complatimos del todo los puntos de vista ni las proyecciones que traen ahorita ustedes y todo su equipo de la Secretaría de Hacienda. Sí estamos de acuerdo y por eso la apoyamos a la reforma energética, sin embargo no pensamos que vaya a apoyarnos por lo menos en los próximos 2 años. El grupo parlamentario del PRI señaló que es tiempo de aterrizar los compromisos que se han hecho con las reformas estructurales, pero que se necesita tiempo, aunque aseguró que mejorará la economía porque se han dado los pasos necesarios. Cuestionó a los funcionarios sobre el gasto público y sobre posibles ajustes a la inversión. Si será necesario realizar una reducción al gasto público y en dicho caso, si esperan ajustes en inversión. Para nosotros es muy importante saber esto porque estas cuestiones son de especial relevancia a la luz de la reciente declaración del secretario de Hacienda en torno a la posibilidad de reducir el gasto público. Pero sin duda, lo que se debe de hacer es cumplir con la ley y sobre todo mantener el principio de responsabilidad fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un evento que requiera de un ajuste de gasto público, pues se seguirá lo que marca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y no es el motivo fundamental de eso es mantener la disciplina macroeconómica. Para la Cámara de Senadores, para el grupo parlamentario del PRI, es muy importante este acompañamiento y este conocimiento que ustedes tienen en lo macro, en lo básico, que es fundamental para que la gente esté informada también a través de la representación que tenemos como representantes populares en cada uno de nuestros estados.